Hay personas que incluso llegan hasta odiarse. Y es esta autocondena la que va destruyéndonos espiritualmente. Sean nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar nuestras reflexiones acerca de cómo sanar relaciones y cómo sanar también sentimientos heridos. Así que vamos a iniciar, nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos la alabanza, te damos la adoración, el honor y la gloria son siempre tuyos. Y queremos, además de bendecir tu nombre, pedirte hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos concedas el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, que venga sobre nosotros con una nueva efusión y que puedas con él abrir nuestro entendimiento y también nuestros corazones para que lo que hoy vamos a reflexionar se quede ahí guardado y lo podamos poner en práctica siempre, Señor, para mayor honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar ahora sobre la autocrítica. Y también, pues vamos a diferenciarlo un poquito de la autocondena. E iniciamos poniéndonos un poquito en contexto, tomando de la palabra de Dios del Santo Evangelio, en el Evangelio de San Juan, precisamente en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. No lo voy a leer, pues ustedes lo pueden leer luego si gustan. En este pasaje nos habla sobre la historia de aquella mujer adúltera. Si ustedes recuerdan, hay un momento en que Jesús está por ahí. Llegan un grupo de ancianos, un grupo de fariseos, llevan con ellos a una mujer sorprendida en adulterio. Y bueno, empieza ahí el drama, ¿no? Sabemos que la ley judía pedía que la mujer fuera apedreada y muerta pues a pedradas. Entonces Jesús en ese instante aparece no solamente como un abogado defensor, quizás lo podríamos decir de esa forma, sino también como una especie de psicólogo comprensivo. Cuando los fariseos actúan de una forma arrogante, como jueces y como un jurado, prácticamente ya condenando a aquella mujer que se encuentra avergonzada ya ella, pues, delante de Jesús. Aparte de eso, ellos la están condenando. Y el aspecto aquí que hay que recalcar es que ellos, estos que la llevan frente a Jesús, se consideran impecables, ellos se consideran perfectos y demuestran esa tragedia que se da siempre en nosotros los seres humanos, que actuamos en muchas ocasiones sin una intuición personal en nuestras propias vidas. Y tendemos a esto, a condenar a los demás, a culpar a los demás. Y así podemos ir como identificando, ¿no?, esta especie de o este tipo de personas. Por ejemplo, podríamos mencionar aquellos divorciados que no ven su parte de culpa en la separación matrimonial, sino que lo único que pueden hacer es culpar a su pareja. El hombre culpa a la mujer y la mujer culpa al hombre. También podemos verlo en aquel estudiante que no entiende supuestamente por qué obtuvo una nota tan baja en sus materias, o aquel adolescente que culpa a sus padres y a su familia por cómo se siente. También entra aquí el alcohólico que no comprende por qué bebe, o aquella persona que se perturba emocionalmente, que no está en contacto con sus sentimientos y con su mundo interior. También podríamos mencionar a aquella persona que está pasada de libras o de kilos y que utiliza la comida como un escape o una fuente de consuelo. Podríamos mencionar pues muchos otros ejemplos, pero todas estas personas están en un estado depresivo, que ya de la depresión hablamos en el tema anterior, y no son conscientes de ello. No son conscientes de lo que ya hablábamos en su momento sobre esta ira que está ahí oculta, que está escondida. Y podríamos quizá decir en algún momento que son personas perezosas, hablando espiritualmente, y también temerosos del fracaso,
que les falta esa confianza en sí mismos, y también podríamos decir que son personas inmaduras emocionalmente, porque en el caso del matrimonio hay personas que se casan solamente por satisfacer una necesidad sexual, y a eso le llaman amor, solamente al hecho de querer satisfacer una necesidad sexual. Y esto, bueno, no viene al caso ahorita, pero no debe ser así, ¿no? El amor es algo totalmente distinto. De la caridad se puede hablar por aparte, no como una virtud teologal. De hecho, tengo un tema también al respecto sobre la caridad que ustedes perfectamente lo pueden escuchar. Mientras los problemas de esta gente aumentan, su intuición, como dijimos, va disminuyendo, o por lo menos parece que va disminuyendo. Y preguntémonos, ¿hay entonces algo raro en que a esas personas les falte la intuición sobre sí mismas o sobre su comportamiento, en que culpen con facilidad a otros por sus errores y se les haga tan difícil pedir disculpas o admitir un error? Es como si cualquier confesión les aniquilara a ellos o a su propia estima. Hay personas así, ¿no? Hay un miedo exagerado a fracasar y hay personas que no son capaces de admitir un error porque sienten que si admiten un error pierden su poder. Eso es lo que ellos creen, que si admiten que se han equivocado, con eso consideren ellos que ya fracasaron. Nos encontramos mucha gente así, a veces en nuestros trabajos, los que hemos tenido la oportunidad de laborar en alguna empresa, encontramos personas así, que nunca aceptan un error. A veces pueden ser nuestros jefes, que no aceptan que se han equivocado, porque piensan que al aceptar que se han equivocado, eso les resta autoridad, les quita autoridad sobre sus empleados o sobre sus subalternos si son personas que tienen a un grupo de personas a su cargo. Y esto es malo dentro de nuestra vida, porque en realidad eso es un miedo que está ahí arraigado, el cual debemos trabajar. Volviendo al caso de la mujer adúltera, Jesús transmite a los fariseos que tampoco ellos están libres de pecado cuando ellos acusan a esta mujer. Finalmente ellos reciben ese mensaje de Jesús y reconocen sus propios pecados cuando Jesús los confronta y les dice: bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, que lance la primera piedra. Al reconocer que son pecadores también, tímidamente van desapareciendo, se van retirando de a poco, según nos dice la palabra. Algunos teólogos, cuando se nos cuenta que Jesús está escribiendo en el suelo, dicen que lo que Jesús hizo fue ir ahí poniendo los pecados de los que estaban acusando a la mujer. Pero el hecho es este, ¿no? Que al reconocer estos que acusaban a la mujer, al reconocer sus pecados propios, ya la cuestión cambia, ¿no? Y esto les enseña a ellos a no condenar a los otros antes de dirigir una mirada crítica hacia ellos mismos. Y aquí entramos ya al punto. A no condenar a los demás sin antes dirigirnos nosotros una mirada crítica hacia nosotros mismos. Que otro nos condene es bastante duro de escuchar, pero la autocondena parece que es aún más difícil de soportar debido a la forma en que nos va destruyendo. En el diálogo con la mujer adúltera, Jesús nos deja un mensaje muy importante de amor y también de vida para nosotros mismos a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas. Él le dice estas palabras muy hermosas que debemos tomarlas para nosotros. Mujer, nadie te ha condenado. Y ella contesta: no, Señor. Qué hermoso esto, ¿no? Porque después Jesús le dice: entonces, vete en paz y no peques más. Estas palabras son preciosas, hermano. Me regocijo en ellas, porque Dios no nos condena así a las primeras. Nos da la oportunidad de poder rectificar en nuestra vida. Y esto es lo esencial en este pasaje, ¿no? Cómo Jesús le da la oportunidad a esta mujer de arrepentirse
y de no seguir pecando más, porque de eso se trata. Ya en algún momento decíamos esto, ¿no?, sobre la misericordia de Dios, porque hoy en día se ha malinterpretado, ¿no?, la misericordia de Dios. Muchos dicen, sí, es que Dios es misericordioso, Dios por tanto no va a permitir que yo me condene, sino que Él me va a salvar. No importa lo que yo haga, porque Él es misericordioso. No, hermanos, esa es una mentira del demonio, que Dios lo reprenda, porque en realidad Dios nos pide esto, un cambio de vida. Y aquí en este pasaje lo tenemos muy, pero muy claro. Mujer, nadie te ha condenado, vete en paz y no peques más. ¿Qué más claro? Pues no sé. Dios nos acoge, Él no nos condena de una sola vez, nos recibe. Pero en ese recibirnos, que esa es su misericordia, claro, porque Él nos recibe en cualquier condición en que nosotros nos encontremos, nos da su perdón, pero luego nos pide esto: no pecar más. Es decir, abandonar esa vida de pecado por una vida nueva que Él nos da, que Él nos ofrece. Y ahí pues que San Pablo diga luego, ¿no?, que debe morir ese hombre viejo y debemos darle paso a ese hombre nuevo, con esa nueva vida ya en Jesucristo, a quien hemos nosotros aceptado y elegido como nuestro Salvador personal. Dios no nos condena, aunque otros nos condenen, o aunque nosotros nos estemos condenando. Lo que Jesús expresa es que nos debemos criticar a nosotros mismos, que debemos examinarnos, pues, un examen profundo, un examen de conciencia, tal como Él pidió a los fariseos que hicieran, pero no nos pide condenarnos a nosotros mismos, sino examinarnos para poder luego confesar nuestros pecados y ponernos en paz con Él y cambiar nuestra vida. Hay una pequeña distinción entre autocrítica y autocondena, pero a la vez una gran diferencia encontramos entre ellas. Por eso la gente tiene miedo de mirarse a sí misma de una forma crítica, por temor a que se estén condenando a sí mismos. Y aquí caen en ese error porque igualan las dos cosas. Y podemos encontrar a muchas personas que no tienen esta intuición hacia sí mismos. No se conocen a sí mismos y temen y rechazan también cualquier consejo amigo o cualquier consejo de un sacerdote o de un profesional de mirar hacia adentro y de conocerse a sí mismos. La crítica saludable produce esta intuición. Y esta intuición nos ayuda a conocernos a nosotros mismos con la subsiguiente posibilidad de un cambio en nuestra vida y de un crecimiento también en nuestra vida. Porque en lo espiritual, como dice el libro del combate espiritual, no avanzar es retroceder. Por lo tanto, hay que crecer. No podemos quedarnos estancados. Lo estancado se echa a perder. Por tanto, debe existir esa posibilidad de crecimiento y de cambio también en nuestra vida. Y aquí la autocrítica es absolutamente necesaria para ir adquiriendo esa madurez espiritual y también esa madurez emocional. Esa intuición que la gente tiene marca generalmente la diferencia entre un matrimonio o una familia saludable o una familia o un matrimonio enfermizo. La autocrítica es positiva y es constructiva una vez que dejemos de tenerle miedo. Puede convertirse en una experiencia que nos libera, que nos estimula también a seguir adelante y que al final nos va a dar una satisfacción, ¿no?, en la parte espiritual y también en la parte emocional. Y de hecho también nos reta. ¿A qué? A aceptar y a amar la realidad de lo que somos verdaderamente y no a la falsa imagen de lo que quisiéramos ser. Así vamos limitando nuestras expectativas, que son irreales en muchas de las ocasiones, y por lo tanto, al ser irreales, se vuelven inalcanzables y nos pueden
producir una especie de frustración. Y esa frustración lo que hace es hacernos caer en una depresión. O puede ser otra cosa, pero generalmente recae en una depresión. La autocrítica saludable nos va retando a grandes alturas de desarrollo humano y cristiano. Cuanto más nos podamos descifrar, cuanto más nos podamos conocer, mejor podemos conocer y entender también a los demás, a los otros, a los que están a nuestro alrededor. Y también esto nos permite ser sensibles a esas necesidades que tienen los que están a nuestro alrededor. Porque en ese conocernos a nosotros mismos también nos vamos volviendo igualmente compasivos hacia los demás. Como lo decimos normalmente, no es lo mismo estar pues en los zapatos de otra persona cuando ésta está sufriendo algún tipo de situación, ¿no? Enfrentando un problema difícil, enfrentando alguna situación que le está afectando, ya sea emocionalmente o también físicamente. No es lo mismo ver desde fuera, desde lo exterior, esta situación de la persona que estarla sufriendo nosotros mismos. Y ahí cambia la perspectiva, cambia la forma de pensar pues nuestra en cuanto a esa situación. Y eso sucede cuando vemos en ocasiones a personas que están en algún pecado y nosotros les condenamos a ellos por esa situación que viven, pero luego, más adelante en la vida, a lo mejor nosotros caemos en ese tipo de pecado o en ese tipo de situación y ahí Dios nos tapa la boca. Hace que nos traigamos las palabras que hemos dicho, que nos mordamos la lengua, porque desde ahí ya vemos pues las cosas de otra perspectiva. Claro, para justificarnos nosotros ahí sí encontramos un montón de pretextos, ¿no? La autocrítica está basada en la comprensión de que somos buenos y valiosos, que podemos llegar a ser mejores, que podemos aprender de nuestros errores y crecer, que sin equivocarnos no podemos cambiar ni conocernos a nosotros mismos y nuestras limitaciones. Aprendemos de los errores. Ahora, hay muchas personas que sí, pues la virtud de la prudencia la cultivan muy bien y eso les permite no cometer tantos errores en su vida. Bendito Dios, que es así. Pero la mayoría de nosotros aprendemos equivocándonos. Y eso es lo contradictorio o la paradoja en la vida, ¿no? En que al equivocarnos, en que al errar, que es parte de nuestra vida, cambiamos. Solamente cuando nos equivocamos. Cuando cometemos errores, nos damos cuenta de alguna situación y entonces esto nos lleva a un cambio. Claro, cuando sabemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar algo bueno de estas situaciones. La pregunta que quizás nos hacemos muchos es, ¿cómo manejamos nuestras faltas y cómo reaccionamos ante ellas? Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Si podemos hacer lo mismo, habremos obtenido amor auténtico por nosotros mismos. Es decir, no autocondenarnos, sino amarnos. No desvalorizarnos, sino al contrario, darnos el valor que tenemos como hijos de Dios. Y esto no significa que vamos a solapar todo lo malo que hacemos. No, ya dijimos que hay que interiorizar, que hay que hacer una autocrítica que nos lleve a reconocer esos errores y cambiar nuestros malos hábitos o nuestros vicios, qué sé yo. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que nos está atrapando, ¿no? Aquello que nos tiene esclavizados y que no nos deja ser completamente libres. Hay personas que incluso llegan hasta odiarse y es esta autocondena la que va destruyéndonos espiritualmente y que también destruye las relaciones con los que están a nuestro alrededor y que no nos deja además entregarnos por completo al Señor. Esta enfermedad, si es que así le podemos llamar, es perniciosa, ¿no? Y obviamente en muchos que son perfeccionistas se da esto. En aquellas personas que son muy perfeccionistas, nunca están a gusto con lo que hacen. Siempre se sienten miserables. A pesar del éxito que puedan tener en cualquier cosa que emprendan, siempre encuentran un defecto
y siempre se sienten miserables. No consiguen experimentar ninguna satisfacción porque están ansiosos por la posibilidad de cometer un error. Y cuando cometen un error, ellos ya lo estaban esperando, pues se consideran siempre un fracaso. Hay personas así que ni siquiera han empezado a hacer las cosas y ya sienten que fracasaron, que todo lo hicieron mal. Recuerdo en el libro de Job, nos dice la palabra de Dios, lo que creas, pues eso te va a suceder. Y a veces nos mentalizamos en este tipo de cuestiones. Vamos mentalizándonos en que todo nos va a salir mal, de que todo va a estar mal y que por más bien que intentemos hacer las cosas, no nos van a salir bien. Y ya vamos con esa mentalidad desde antes de iniciar algo. Y por tanto, vivimos en esa especie de fracaso que ya nosotros lo hemos creado en nuestra mente. El rechazo a aceptar su error los va zambullendo en una mayor agitación interior. Y es así como van perpetuando ese círculo de perfeccionismo dentro de ellos mismos. Son duros consigo mismos y más duro todavía es convivir con estas personas. Eso es más terrible, por eso no son capaces de tener una buena relación con los demás, por eso no son capaces de sostener un matrimonio, por eso no son capaces de sostener una relación con la familia, por eso no pueden vivir una vida normal y tranquila, no consiguen experimentar ninguna satisfacción, como ya lo dijimos hace un momento. Lo más terrible es que son incapaces de poder saborear la alegría y la paz de la vida cristiana. Esa paz que nos da ese Dios misericordioso que nos pide que nos perdonemos a nosotros mismos porque Él ya nos perdonó cuando nos hemos arrepentido y hemos decidido hacer un cambio en nuestras vidas. Esa es la autocondena de la que acabamos de hablar. La autocrítica, en cambio, nos hace respirar una nueva vida y nos llena de esperanza en nuestras vidas. La autocondena solo trae desesperanza y trae muerte. Para el cristiano que vive bajo la sombra de la cruz, la autocrítica es algo bueno, algo positivo. Y la autocondena nos destruye. Cuando Jesús increpa a los fariseos por condenar a la mujer adúltera, les pide que sean críticos consigo mismos. Cuando le habló a ella, le pidió que no pecara más. Él le sugirió aprender de los errores, pero sobre todo le aseguró que si él no la condenó, tampoco ella debería condenarse a sí misma. Y qué importante es esto, hermanos. Qué importante es que nosotros aprendamos esto. Que Dios no nos condena. Eso metámoslo en la cabeza. Él nos ofrece el perdón. Él nos acoge, nos recibe. Mire, esto es bonito porque los que hemos tenido la oportunidad de experimentar esa misericordia de Dios, podemos dar testimonio de ello. Cómo quizá en algún momento nos sumimos, nos metimos pues en un hoyo tan profundo del que considerábamos que no íbamos a salir porque nos estábamos condenando a nosotros mismos y decíamos, no, es que esto que hice no tiene perdón de Dios. Es que esto que yo hice definitivamente nadie lo puede perdonar. Es que, bueno, y empezamos a meternos esas cosas en la cabeza que lo que hacen al final es hacernos caer en ese pecado contra el Espíritu Santo del que ya hablaba Jesús. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Hermanos, no creer que Él tiene el poder de perdonarnos. Y de hecho, el único pecado que no se perdona es aquel que nosotros no confesamos o del que nosotros no nos arrepentimos. No porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque nosotros rehuimos, porque nosotros no lo queremos aceptar. Ya nos estamos autocondenando. Estamos rechazando ese amor de Dios. ¿Qué tal si la adúltera hubiera hecho esto? En el pasaje evangélico que hemos tomado de referencia. Si ella le hubiera dicho a Jesús, no, Jesús, es que esto que hice no tiene perdón de Dios. Yo lo rechazo tus palabras, porque Dios no me puede ver con amor. Ella recibe esas palabras de Jesús en su corazón
y la lleva a la práctica, porque ella luego se nos cuenta, ¿no?, cómo ella también se une a los seguidores de Jesús y cómo cambia su vida. Y aquí lo importante de esto que hemos reflexionado hoy, cómo el Señor nos ofrece su amor, su misericordia y su perdón, y cómo nosotros debemos abrirnos a recibirla dentro de nosotros, y ya no condenarnos, sino más bien confesar nuestro pecado, reconocer nuestra culpa, reconocer nuestro error, y luego cambiar de vida. Vete en paz y no peques más. Fueron las palabras de Jesús, y son las que hoy nos ofrece a nosotros también. Váyanse en paz y ya no sigan pecando, es lo que nos dice hoy el Señor también. Así que pidámosle a Él, a Jesucristo, que por la fuerza de su Espíritu Santo nos ayude a hacer esa introspectiva, de ir hacia adentro, de buscar en nuestro interior todo aquello que nos aparta de Él y todo aquello también que nos aparta de nuestros hermanos, que hace daño a nuestro prójimo, que sepamos reconocer nuestros errores, que sepamos reconocer nuestros vicios, nuestros apegos, todo aquello que nos está atando, y que le dejemos a Él que haga su voluntad en nuestra vida. Démosle permiso al Señor, porque a veces eso es lo que sucede. No le queremos dar permiso a Dios de que haga algo en nuestra vida. Y Dios es un caballero. Jesús es un caballero. Si usted no le permite hacer algo, Él no va a entrar a la fuerza. Por eso está, como dice el libro del Apocalipsis, llamando a su puerta. Él está tocando a nuestra puerta. Y si nosotros abrimos, pues Él va a entrar y cenará con nosotros. Pero si no abrimos, pues ni modo. Ahí Él no puede hacer nada porque no puede forzar la puerta, no la puede tirar. Así que esa es la invitación hoy, hermanos. A abrir la puerta a Jesús, a darle permiso que entre, que revise nuestra vida y que nos ayude a discernir, a identificar todo aquello que nos hace daño y que daña a los demás, a ver nuestros pecados, a ver nuestros defectos, a ver nuestros errores, corregirlos para ya no seguir pecando más. Que nuestra Madre Santísima también nos ayude. Ella es nuestro ejemplo a seguir y a ella le pedimos también su intercesión. Digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.